Dios les bendiga, mi nombre es Silvia Lemus Alvarenga. A mí me ha tocado desarrollar y hablar del tema los últimos profetas antes del cautiverio babilónico. Como primer punto les voy a hablar del profeta Jeremías. Jeremías era un sacerdote hijo de Hilcias y vivía en la ciudad sacerdotal de Anatot, situada a unos pocos kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. El ministerio de Jeremías duró unos 50 años y cubrió los reinados de 5 reyes. Su ministerio duró 40 años en Judá, desde 586 al 626 a.C., y después de ello en Egipto, donde ministró en medio de un rebelde remanente. La primera división del libro de Jeremías forma una introducción a la profecía, registrando el llamamiento del profeta al ministerio y a los asuntos proféticos relacionados con el llamamiento. Dios comunicó a Jeremías que lo había separado como profeta incluso antes de su nacimiento, al momento de su llamamiento. Jeremías pensó que no era adecuado para ejercer tal ministerio, pero el Señor le aseguró que le proveería lo necesario. Se le dijo a Jeremías que enfrentaría resistencia y hostilidad a medida que ejerciera su ministerio para el Señor. Pero se le exhortó diciéndole que estos enemigos no lo derrotarían. También se les informó que los días del juicio a Judá estaban muy cerca y que había de proclamar finalmente el mensaje del juicio de Dios. La segunda sección de la profecía constituye la parte más extensa del libro. Esta sección comienza con una serie de 8 mensajes predicados en los días de Josías y de Joacim, reyes de Judá. Estos 8 mensajes cubren unos 40 años de ministerio y tienen el mismo énfasis básico, que es un llamamiento a las personas que se arrepientan individualmente y a la nación para que se sometiese a los babilonios. El primer mensaje recuerda el anterior, amor de Israel por el Señor, y su actual alejamiento del segundo mensaje. Ve a Israel y a Judá como prostitutas culpables de adulterio espiritual. El tercer mensaje condena a Judá por su hipocresía, por su idolatría y por abandonar la ley. En este mensaje el profeta advierte a Judá para que no confíe en el templo como una especie de amuleto de buena suerte, que se mantendría el juicio alejado. Evidentemente muchos judíos creían que Dios no dejaría que su casa fuese destruida por los gentiles. Esta idea había traído una falsa sensación de seguridad. El cuarto mensaje es un recordatorio obligado al pueblo de que ellos habían quebrantado su pacto con Dios y por ello habían incurrido en una maldición de parte de él. Al igual que los otros profetas, Jeremías reprendió al pueblo que Dios por violar voluntariamente su constitución, lo cual corrompía el pacto que hicieron con él. En el monte Sinaí, este fuerte mensaje de reprensión causó mucha oposición a Jeremías, ya que algunos conspiraron contra él. En el quinto mensaje, Jeremías comienza a usar señales y símbolos para comunicar su mensaje. Un cinto podrido y tinajas de vino rotas simbolizan el juicio y el cautiverio. La sequía, la hambre, la espada y las bestias salvajes son todas indicaciones de disgusto y la disciplina de Dios. Y se halla en el sexto mensaje, el profeta usó estas disciplinas extensas para señalar una vez más las miserables condiciones espirituales de la nación, y el séptimo mensaje habla de la gran congoja que se avecinaba, pero también de la gran restauración venidera por parte de Dios. El octavo mensaje usa un alfarero
y el barro como una ilustración de la soberanía de Dios. Jeremías también rompió algunas vasijas de barro frente al anciano del pueblo, informándoles que Dios iba a quebrantar a Judá. Era doloroso para Jeremías personalmente predicar estos mensajes, por cuanto él agonizaba por el juicio que le vendría a su pueblo. El mensaje profético de Jeremías se centra en el cautiverio que se avecinaba. Sus descripciones del sitio del cautiverio venidero son claras, exhorta a líderes y al pueblo a evitar el sufrimiento y un dolor innecesario, sometiéndose al ejército de Babilonia. La vara de disciplina de Dios, y se sometían a la disciplina de Dios, ciertamente serían tomados, pero evitarían muchas muertes, destrucción y sufrimiento, a pesar de que su mensaje era verdadero y al final fue verificado por los acontecimientos que tuvieron lugar a Jeremías. Recibió reproches y fue rechazado, perseguido por su mensaje. Fue considerado como traidor, como su insistencia en que Judá se sostiene a Babilonia, y fue maltratado porque no quiso diluir su mensaje del juicio que estaba avecinándose. Da un buen resumen del ministerio del mensaje de Jeremías. Esta sección también contiene mensajes positivos de descanso y de liberación, especialmente. Y uno de los principales mensajes de esperanza de Jeremías fue su mensaje sobre el nuevo pacto. Proporciona una valiosa verdad sobre los grandes propósitos de Dios. El nuevo pacto es una cláusula complementaria del pacto abrahámico. La tercera división principal del libro de Jeremías contiene mensajes contra varias naciones gentiles. En su mayoría los mensajes son de juicios venideros sobre estas naciones debido a su hostilidad hacia el pueblo de Dios. La sección final de la profecía contiene parte del registro de Jeremías de los terribles acontecimientos del 586 a.C., cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios. El capítulo, en combinación con Segunda de Reyes 25 y el libro de Lamentaciones, aporta un poderoso testimonio a la predicción de las predicaciones de Jeremías del juicio de Dios. Segundo punto, les voy a hablar del profeta Joel. El autor se identifica como Joel, hijo de Petuel. Aparte de esta breve declaración, casi no se sabe nada acerca del personaje mismo. Su nombre significa Jehová es Dios. Es probable que no fuese sacerdote, porque se dirige a los sacerdotes como una clase a la que él no pertenecía. El tema del mensaje de Joel, el día de Jehová. Mas como sucede con muchos de los profetas que hablaron de juicio venidero, el mensaje a Joel se aplicaba a la nación de su tiempo, así como al futuro de gran día del juicio a la tribulación. La primera gran división del libro habla del incidente histórico reciente. En primer lugar, Joel describe la desolación sin precedentes de la tierra, causada por la gran plaga de langostas, usando 4 descripciones poéticas de las langostas. Predicó al pueblo de Judá sobre la devastación de una futura invasión militar de su tierra. Luego describió otras desolaciones del pasado reciente, recordándoles una sequía que había vivido. Esta sequía había venido en el tiempo de las cosechas y por lo tanto tuvo un gran impacto sobre toda la nación. El pueblo de Israel debería haber recordado que siempre que la tierra sufría había de considerar este hecho como una acción disciplinaria del Señor. Joel exhortó a la ebria nación a que desembriagara
lamentara y llorara a causa de estos acontecimientos. En la segunda sección principal de la profecía, Joel se basa en los acontecimientos basados y mira hacia el futuro, lo que hicieron las langostas y la sequía. En el pasado es lo que harán los hombres en el futuro. Sin embargo, esta disciplina de Dios, en la cual usaría a un ejército extranjero, podrían evitarse con el arrepentimiento si la nación tan solo respondía a la invitación de Dios al arrepentimiento y oraba y confesaba sus pecados. Dios escucharía esto. Debe a la naturaleza llena de gracia y compasiva de Dios. Es evidente el mensaje de Joel, que Judá sería posteriormente invadida y derrotada, pero también totalmente restaurada. Al final, Joel es un significativo pasaje, porque Pedro se refirió a él en su sermón el día del Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés no fue cumplimiento de la profecía de Joel, sino un anuncio de su venida en el día de Jehová, del tiempo, del fin. En esta presente dispensación, la Iglesia de Jesucristo ha sido los múltiples ministerios del Espíritu Santo, como nunca antes, pero incluso este derramamiento solo un cumplimiento parcial de Joel y de los acontecimientos del día de Jehová, lo que se mencionan de manera breve en Joel, se expande y detalla en la descripción de Apocalipsis 6, 8, 9 y 16. En Joel 3 se hace énfasis en la gran batalla del tiempo del fin, que hará posible la restauración final de Israel y las bendiciones del reinado del Mesías, aunque esta batalla final culminante se conoce generalmente como Armagedón. Apocalipsis 14, que emplea imágenes de Joel, dice que el área geográfica es muchísimo mayor que la región que rodea al Megiddo. Por tanto, el valle de Josafat, que queda junto a Jerusalén, está incluido en esta gran batalla. Pero una vez termine el juicio, vendrá la bendición. Joel, al igual que otros profetas, usa la expresión el día de Jehová. Se usa en Abdías 15, Joel 1:15, Joel 2:1, 11, 31 y Joel 3:14, Amós 5:18 y una docena de otros lugares. Además, se puede encontrar más de 75 veces en el Antiguo Testamento la frase aquel día o el gran día o el día, en referencia a este gran tiempo futuro de la actividad de Dios. Este término enfatiza la idea del día como un tiempo de intenso juicio. Es un tiempo en que Dios entra en juicio con las naciones incrédulas de la tierra para tratar con sus pecados y para vengarse a sí mismo y a su pueblo. En su tiempo en el que el poder de Dios se exhibe una forma imponente, única, pero aún en énfasis del día de Jehová se hace sobre los juicios de Dios, los cuales se centrarían en el tiempo conocido comúnmente como la tribulación. También incluye la idea de bendición. El día de Jehová se extiende más allá de la tribulación para incluir el reino milenial. Incluye los aspectos de bendición y restauración, que son parte del reino del Mesías. El contexto donde se encuentra la frase determina que ese aspecto del día está a la vista.
Voy a hablar del profeta Habacuc. El profeta no se identifica ni por linaje familiar ni tampoco siquiera por lugar de resistencia. Se refiere a sí mismo como profeta y aparece que era reconocido como tal. Por cuanto su mensaje provocaba una respuesta, también las dos notificaciones musicales podrían seguir que era miembro del coro del templo y por ello un levita. La sección de apertura de Habacuc es un código entre el profeta Habacuc y el Señor. Habacuc estaba profundamente preocupado por la santidad de Dios. Le parecía que el pueblo estaba transigiendo respeto a la santidad de Dios por la presencia del pecado, la violencia y la anarquía en toda Judá. El profeta se quejaba de que había estado clamando por intervención divina para conseguir las condiciones de Judá. Pero Dios no había hecho nada al respecto. ¿Cómo podía Dios consentir tal iniquidad y violencia? Dios respondió diciendo a Habacuc que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo y que iba a actuar y enfrentar a la pecadora Judá. Ya la vara de la disciplina de Dios estaba trabajando. Y en el escenario mundial, Habacuc, en su época, iba a ver cómo los calderos babilonios serían usados para disciplinar al pueblo de Dios. La segunda parte de esta profecía es un relato de un segundo diálogo entre el profeta y Dios. El profeta estaba algo perplejo y preocupado acerca de lo que Dios iba a hacer. Habacuc no podía entender por qué Dios castigaría a Judá por medio de una nación que era más malvada que Judá. Eso parecía enviar un mensaje confuso. ¿Cómo podía Dios justificar el usar a un hombre malvado contra otro que era más justo? ¿No se glorificaría a sí mismo el malvado como resultado de ello? El profeta aguardó una respuesta de Dios sobre el asunto. Dios le declaró a Habacuc que también juzgaría a los babilonios. Él estaba muy al tanto de los pecados de los babilonios, incluyendo su orgullo, ambición, codicia, crueldad, desilusión e idolatría. La tercera división del libro es una oración en forma de poema. Habacuc se sintió totalmente abrumado por esta palabra de juicio. Al principio temía que Dios estuviera haciendo muy poco, pero luego se preocupó porque quizás Dios estaba haciendo demasiado. Así, el profeta ruega a Dios que mientras castiga a Judá, muestre misericordia y una vez más reavive su obra entre su pueblo. En respuesta a su oración, el Señor reveló a sí mismo de una manera gloriosa al profeta. En esta gloriosa revelación hay una remembranza de épocas pasadas, cuando Dios obraba en beneficio de su pueblo. En los días de Moisés y de Josué, a medida que el profeta meditaba sobre esas verdades, aumentó su confianza y su paz sobre el futuro. Podía confiar en Dios disciplinaria, justa y sabiamente. Como quinto punto, les voy a hablar del profeta Sofonías. Sofonías comienza su obra remontando su linaje hasta su bisabuelo, el rey Ezequías. Por ello era de la línea real y pariente del rey reinante Josías. Data su profecía durante los días del rey Josías, lo cual situaría su tiempo de ministerio alrededor del
635 a.C. El tema de Sofonías es el día de Jehová. Esta frase aparece 7 veces en este libro, un total de 13 veces si incluimos el día. Se dice que varias cosas acerca del día de Jehová es inminente. Será un tiempo de terror. Viene como juicio por el pecado. Irá acompañado de grandes convulsiones en la naturaleza. Caerá sobre toda la creación y solo sobrevivirá un remanente. Estas declaraciones tienen tanto una perspectiva cercana como otra lejana. La inminente invasión babilónica y el periodo de la tribulación en el futuro distante. La primera división de la profecía de Sofonías trata del juicio venidero sobre el reino del sur, Judá. Antes de considerar el juicio sobre Judá, el profeta anuncia que toda la tierra habitada enfrentará el juicio de Dios. Este juicio universal es mencionado en Sofonías varias veces y mira el cumplimiento final del gran futuro, del día de Dios. La razón de la disciplina de Dios sobre Judá es la idolatría. Los principales, los sacerdotes y el pueblo se habían involucrado en la idolatría, a sabiendas, alejándose de Dios voluntariamente, aunque la nación misma está tan involucrada en el pecado que no se volvería al Señor. Las personas individualmente dentro de la nación podrían hacerlo y se les invitaba a que así lo hiciesen. La segunda sección del mensaje de Sofonías se centra en el juicio venidero sobre ciertas naciones extranjeras: Filisteas, Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Son blancos del profeta debido al tratamiento que se le dio al pueblo de Dios. Sin embargo, hasta algunos de estos extranjeros se volverían a Dios. La tercera parte de esta profecía es una vez más un anuncio del juicio venidero. Jerusalén ha sido obstinada, rebelde. Sus líderes son considerados como codiciosos, impíos, traicioneros y malvados. Y puesto que no ha respondido a los juicios de Dios sobre las demás naciones, aprendiendo de ella, Judá también será castigada. La cuarta y última sección de esta profecía mira hacia un tiempo futuro de salvación y bendición. Esta sección hallará su cumplimiento cuando el Mesías establezca su reino sobre la tierra. El temor y el fracaso serán sustituidos por el gozo y la victoria. Cuando el Rey gobierne, Dios hará grandes cosas por su pueblo, como el caso de los anteriores profetas. Sofonías hizo sonar una nota esperanza en medio de su mensaje de disciplina. Resultó ser que el cercano juicio profetizado por Sofonías vino muy pronto. El piadoso rey Sofonías murió en el año 609 a.C. y al cabo de solo 4 años los babilonios invadieron y tomaron Judá. Por no haber escuchado a Judá, las advertencias de Sofonías y de otros profetas iban ahora a experimentar la disciplina de Dios. Voy a hablar del profeta Abdías. Este es el más corto de todos los libros del Antiguo Testamento. Fue escrito por un profeta desconocido llamado Abdías, nombre que significa siervo de Jehová. El autor no da ninguna información adicional acerca de sí mismo, de sus antecedentes ni de la época que vivió. El tema que se trata este profeta es el del juicio que se avecina sobre Edom, debido a los 2 pecados de Edom, de soberbia y del daño infligido a Judá. Serían juzgados sin remisión debido a la inexpugnabilidad natural que tenía Edom.
por los estrechos desfiladeros y acantilados de la ciudad capital Penetra. Estaban confiando en que no serían nunca destruidos, pero Dios por medio de Abdías describe de manera vivida lo absoluto de la destrucción que se le echa encima. Edom iba a destruir cuando llegase su angustia, que sus aliados y acudirían en su ayuda. Ya era cosa mala que una nación atacase al pueblo de Dios, pero que lo hiciesen un pariente de sangre era mucho peor. Y eso atraería sobre ellos el juicio de Dios. Mirando más allá al gran periodo de la tribulación, Abdías declara que Edom y las otras naciones serán severamente juzgadas, pero Dios preservará a Israel, dándole toda la tierra prometida a Abraham, incluyendo tierra ocupada por los edomitas.